soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, para visualización arquitectónica, en la cual vamos a explicaros de qué forma podéis utilizar archivos HDRI para iluminar vuestras escenas, ¿vale? Este es un tema bastante importante, ya que personalmente pensamos que la iluminación HDRI es la iluminación, digamos, natural, más real que vamos a conseguir, ya que estamos utilizando archivos de alto rango dinámico, archivos que tienen guardado dentro de su información pues todos los niveles de iluminación de un ambiente o un paisaje real, y eso nos va a permitir pues llegar a un nivel de realismo muy importante, ¿vale? La idea de hoy es explicaros de qué forma correcta utilizaríamos los HDRI, y ya en la próxima clase que entraremos ya en un proyecto de interiores donde trabajaremos la iluminación en un primer paso, después los materiales, etcétera, pues lo pondremos en práctica. Pero yo creo que esta clase de hoy es bastante importante, ya que el concepto de cómo usar correctamente los HDRI, pues mucha gente lo hace de diferentes formas y nosotros en un principio vais a ver que lo hacemos de una forma quizás diferente a la mayoría que utiliza Cinema 4D VRAI, pero os explicaremos por qué y por qué razones y por qué motivos, ¿vale? Y yo creo que eso es algo extremadamente importante, explicaros por qué nosotros lo hacemos de una forma u de otra, y vosotros mismos podéis valorar si esa forma es idónea para vuestro flujo de trabajo, que yo creo que sí, que ya veréis que es una forma súper intuitiva, fácil y sobre todo optimizada. En un principio tenemos aquí un pequeño objeto 3D, una estatua de Neptuno que está escaneada fotogramétricamente del Museo del Louvre en París, y nos ha parecido pues un objeto bastante interesante para utilizarlo dentro de nuestra escena en la que mostraremos el tema del HDR. En un principio lo único que tenemos es pues el objeto en sí, ¿vale? Que lo podríamos llamar aquí Neptuno, por ejemplo, y tenemos una cámara física como habíamos visto en la última clase. Pues la cámara física pues tiene unos valores por defecto de 300 de ISO, 2 de f-stop y 100 de shutter speed, ¿vale? Nada que no hayamos visto ya en la última clase. Bien, ¿de qué forma podemos utilizar el HDR para iluminar? Porque naturalmente si nosotros aquí lanzamos un render ahora, como no tenemos ningún tipo de iluminación, pues nuestro render en un principio pues va a estar completamente oscuro, ¿vale? Es decir, si no tenemos iluminación, es imposible que podamos iluminar algo y que nuestro render pues sea más allá de una imagen completamente oscura, completamente negra, ¿vale? En un principio, muchos de los usuarios que utilizan Cinema 4D VRAI pues suelen utilizar el HDR a través del canal del environment dentro del propio VRAI, ¿vale? Os lo vamos a mostrar cómo mucha gente lo utiliza y luego os mostraremos cómo nosotros creemos que es mejor utilizarlo. Entonces, en un principio yo podría irme aquí en la configuración de render y teniendo activado el VRAI Bridge, que es el motor de render, pues dentro del environment, que es este de aquí, pues en un principio nosotros aquí en el environment podemos cargar lo que es una textura, ¿vale? Nosotros podemos cargar una textura que en este caso pues podría ser del mismo, lo tengo por ejemplo en el escritorio, HDR, y podría ser esta textura de aquí, ¿vale? Entonces le vamos a cargar esta textura de este HDR, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues naturalmente nuestro HDR
si le damos aquí a render, pues seguramente nos estará renderizando perfectamente. Es decir, que vais a ver que por el mero hecho de cargar el HDR, pues naturalmente nuestra imagen ya pasa de ser un mero render oscuro, un mero render negro, pues ya tenemos una cierta iluminación dentro de nuestra escena, ¿vale? Entonces, en un principio, iluminar ilumina, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, podría comenzar a valernos, pero nosotros discrepamos un poquito de todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema al utilizar el HDR dentro de nuestro environment? Como habéis visto, iluminar ilumina naturalmente, podemos renderizar, pero ¿qué pasa? Si os dais cuenta, en el fondo estamos visualizando el propio HDR, es decir, el HDR es una imagen 360 grados, es una imagen donde tenemos una fotografía digamos, con todo el rango dinámico del ambiente de donde se ha sacado esa fotografía en ese horario, con su sol, con sus nubes, con su cielo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces el HDR a través del environment lo que está creando es la iluminación natural envolvente que tendría nuestra escena. Entonces, renderizar renderiza, queda genial, como habéis visto, pero ¿qué sucede? Que tenemos de fondo nuestro HDR. Al ser una textura, nosotros estamos visualizando nuestro propio HDR. ¿Qué sucede? La mayor parte de las veces nosotros no tenemos un HDR de nuestro fondo de nuestro proyecto. Es decir, nosotros no tenemos un HDR del proyecto, de la ubicación concreta de nuestro proyecto. ¿Por qué? Eso nos supondría tener que nosotros ir haciendo nuestros propios HDR, cosa que no es tampoco tan sencilla. Entonces, normalmente lo que todo el mundo hace es, tiene su biblioteca de archivos HDR de iluminación y son los que utiliza habitualmente para iluminar. Pero ellos no coinciden con el fondo de nuestro proyecto. Entonces, en este caso, claro, yo estoy viendo mi HDR de fondo, pero seguramente este fondo no sería el fondo correcto. Entonces, el problema que nos conlleva el utilizar dentro del canal environment el HDR es que nosotros aquí no tenemos ninguna opción de, digamos, de desactivar o de hacer el fondo invisible. Es decir, que no podemos decirle, oye, yo quiero que me ilumines con el HDR, pero no quiero que ese fondo aparezca con el HDR visible. Entonces, esto aquí nosotros no lo podemos controlar, ¿vale? No lo podemos modificar. Y está claro que a través del multiplier, pues vosotros también pues, podéis modificar la intensidad del HDR, etc. Pero el gran problema es realmente que no podemos hacer el HDR invisible, por lo cual, por lo menos para nosotros y para mí personalmente, utilizar el HDR dentro del canal Environment es algo que no funcionaría en mi flujo de trabajo, ya que pues me supondría tener que estar trabajando con máscaras para después poder quitar el fondo y muchas veces yo ya hago el montaje dentro de la propia escena con el propio fondo final, etcétera, etcétera. Entonces esto aquí me supondría ya un pequeño problema. Por lo cual nosotros no utilizamos el HDR dentro del canal Environment, ¿vale? Entonces por eso lo que voy a hacer es que lo voy a borrar, ¿vale? He quitado el HDR, si le doy a render, volvemos al mismo punto de partida, ¿vale? Tenemos un render totalmente oscuro, totalmente negro, pues porque no tenemos ningún tipo de iluminación, ni directa, ni indirecta, ni natural, ni artificial dentro de nuestra escena. Entonces, ¿cómo nosotros lo utilizamos? Os lo vamos a explicar ahora mismo. Entonces nosotros para utilizar el HDR o para iluminar nuestras escenas con HDR, como os decía, no utilizamos el environment de VRAI, sino que lo que utilizamos es una luz de área, ¿vale? Entonces nosotros lo único que hacemos es que creamos desde el V-Ray Bridge una luz y queremos una V-Ray Area Dome Light. Esto significa que lo que queremos es una luz de área, digamos,
que sea DOM, que sea envolvente, que sea como si fuese una cúpula, que sea 360 grados, ¿vale? Entonces le vamos a decir que sí, queremos crear esa luz y nuestra luz ya está aquí, ¿vale? Entonces, lo importante para nosotros es dentro de la luz de área, es cargarle aquí, digamos, dentro del Light Dome, que sería, digamos, la cúpula envolvente infinita dentro de nuestra escena, pues activarla y cargarle nuestra textura, ¿vale? Le vamos a cargar nuestra textura HDR, ¿vale? Aquí la tenemos y vamos a darle a render. Entonces, si os dais cuenta, vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos anteriormente con el environment de VRay, ¿vale? Nos ilumina genial, tenemos un render muy bueno, pero continuamos teniendo el HDR de fondo, ¿vale? Vamos a dejar que termine de renderizar para que lo veáis. No tarda mucho. Ahí tenemos ya casi nuestra imagen. Entonces, el punto de partida ha sido incorporar un área DOM Light, cargarle el HDR y hemos lanzado un render. Y el resultado realmente es el mismo, es decir, tenemos nuestro render, ilumina perfecto, pero continuamos teniendo el fondo negro, el fondo, digamos, de nuestro HDR. Voy a parar el render. Entonces, la gran ventaja que nosotros tenemos a través del área DOM Light es que nosotros tenemos aquí un montón de configuración que podemos utilizar, entre ellas invisible. ¿Os dais cuenta? Si yo ahora aquí le digo que quiero que el HDR esté invisible, entonces si yo ahora renderizo, os daréis cuenta que solamente me va a renderizar mi objeto o mi escena y el HDR no va a aparecer en el fondo, ¿vale? Entonces ya he solucionado, digamos, aquel problema que a mí me incomodaba bastante a la hora de utilizar el environment de VRay. Entonces, yo utilizando una área DOM Light de VRay, pues directamente puedo cargarle mi HDR y automáticamente a través de la función o de la variable o del parámetro invisible se lo activo y automáticamente me hace el HDR invisible y simplemente renderiza la iluminación en mi escena. El HDR naturalmente se aparece en las reflexiones, en las transparencias, en las translucidez, etcétera, pero no me aparece en el fondo, que eso es lo más importante, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, otra cosa que me parece muy interesante. Vamos a dejarle que termine de renderizar, ¿vale? Vamos a ver el tiempo de render que va a tardar. Por eso quiero mostraros un poco todos los parámetros interesantes del área DOM Light para que veáis realmente por qué nosotros utilizamos el área DOM Light con nuestros HDR y sobre todo pues todas las ventajas que a nosotros nos trae, ¿vale? Otra de las cosas que podemos controlar dentro del área DOM Light son las subdivisiones. Si os dais cuenta, yo tengo aquí una subdivisión de 8. Cuanto más alto sea el valor de subdivisión, pues el nivel de detalle de la iluminación va a ser mejor, ¿vale? Va a ser mucho mejor. Y sobre todo, pues el resultado va a ser mejor. Sí que es verdad que si nosotros aumentamos demasiado las subdivisiones, pues los tiempos de render pueden subir un poquito. Pero es importante entender que nosotros aquí podemos controlar la subdivisión, cosa que no podíamos controlar en el environment. En el environment solamente le podíamos cargar el HDR y se acabó. Entonces, fijaros, por ejemplo, que ha tardado 2 minutos 05, ¿vale? Dentro del V-Ray Light, del DOM Light, tenemos una cosa que se llama Store with Irradiance Map. Entonces, si yo activo esto, lo que le estamos diciendo es que queremos que potencie el cálculo a través del Irradiance Map, ¿vale? Había tardado 2.05. Vamos a ver cuánto tarda ahora por el mero hecho de activarle esta opción, ¿vale? Entonces, fijaros que el tiempo de render pues va a ser menor, ¿vale? Mucho menor. ¿Por qué? Pues porque V-Ray a través de esa opción va a optimizar el cálculo a través del Irradiance Map y los tiempos de renders pues van a disminuir bastante. Fijaros
que ya casi tiene hecho el prepaso y ya va a comenzar a renderizar. Vamos a esperar a que lo haga. Esto aquí, como yo lo hago todo en directo, pues tenemos que esperar un poquito, espero que nos importe. Pero fijaros, ya tenemos casi renderizada nuestra imagen cuando, sin utilizar la opción de Store with Your Audience Map, había tardado 2 minutos 0,5 segundos. Y aquí la misma imagen con el mismo nivel de detalle, con la misma cámara, con el mismo HDR, con el mismo todo, solo con la opción de Store with Your Audience Map activada, pues ha tardado 1 minuto 02. Es decir, hemos reducido a la mitad el tiempo de render. Entonces, simplemente por activarle esta casilla. Entonces, esto quiere decir que incluso estamos de alguna forma optimizando el cálculo de iluminación a través de nuestro Area Dome Light, cosa que pues beneficiará naturalmente y optimizará mi flujo de trabajo, mis tiempos de render, etc. Entonces, otro plus para utilizar esta técnica y no utilizar el environment. Otro tema que también es muy interesante es que, por ejemplo, aquí, si yo, por ejemplo, le hago un doble clic a nuestro archivo HDR, pues sin modificar ni intensidad, es decir, si os dais cuenta, yo aquí no tengo posibilidad de modificarle intensidad a nuestro HDR, es decir, en el environment sí teníamos la posibilidad del multiplier de multiplicarle intensidad y darle más o menos intensidad, pero dentro de nuestro Area Dome Light no tenemos esa opción, pero tenemos la exposición, quiere decir, si yo le doy una exposición, por ejemplo, negativa de -4, os dais cuenta, hemos pasado a lo mejor pues o de una iluminación, si lo dejo de nuevo en 1, hemos pasado de una iluminación en 0 que estaba, de la iluminación original, que podía ser que esto es, por ejemplo, a las 5 de la tarde de verano, por ejemplo, pues imaginaros, si yo ahora le meto una exposición negativa de -2, pues le hemos reducido la exposición a nuestro HDR, por lo cual hemos modificado totalmente la iluminación de nuestro HDR. Vais a ver que, naturalmente, la iluminación es diferente, es más tenue. ¿Os dais cuenta? No es tan intensa como la que teníamos antes. Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí, a través del HDR y su correspondiente exposición, pues utilizando el mismo HDR, las mismas configuraciones de cámara, etcétera, etcétera, pues puedo estar regulando y modificando los valores de exposición y sacando diferentes variables o diferentes variantes de mi escena sin que eso a mí me suponga tener que estar trabajando con diferentes HDRs, etcétera, etcétera. Eso es algo que a nosotros, por ejemplo, nos encanta, ya que en ese sentido tenemos una agilidad y una flexibilidad a la hora de sacar variantes. Fijaros que cuanto menos exposición tiene la escena, el render es más rápido, porque claro, tiene que calcular menos iluminación. Fijaros si yo le meto aquí, por ejemplo, un valor -6, que es casi de noche, ¿no? Fijaros que le meto otra prueba de render y fijaros en la diferencia, ¿no? Entonces, es importante entender que a través de la exposición yo puedo bajarle el nivel de iluminación a mi HDR o aumentarle la iluminación a mi HDR, ¿vale? Aumentar no es muy aconsejable, ya que estaríamos sobreexponiendo la escena, es decir, el valor 1 de exposición es el valor que trae el HDR por defecto, entonces sería el correcto. Quitarle un poquito, pues naturalmente pues nos puede dar estas posibilidades de trabajar con la misma escena, con el mismo HDR, con la misma cámara, pero con diferentes niveles de iluminación a través del valor de exposición. Entonces esto es algo que a nosotros nos parece súper interesante y realmente pues nos da una flexibilidad a la hora de controlar la iluminación dentro de una escena muy grande. Entonces, como veis, el trabajar con un Area Dome Light solo tiene ventajas, es decir, podemos hacer visible o invisible el HDR, podemos aumentar o disminuir la subdivisión,
podemos optimizar el cálculo de render a través del Irradiance Map, podemos modificar los valores de exposición y, digamos, tener diferentes niveles de iluminación a través de la exposición de nuestro HDR. También, si os dais cuenta, le puedo decir que el HDR afecte o no afecte las reflexiones, es decir, si yo le quito esto y renderizo, pues el HDR en el material que tiene un poquito de reflexión, pues en ese caso no va a aparecer se reflejando, es decir, si os dais cuenta, el HDR tiene el sol, por ejemplo, tiene sus nubes, su cielo. Entonces, en este caso, al quitarle la opción aceptar reflexiones, os vais a dar cuenta que el sol no se va a reflejar en ninguna parte de nuestro material o nuestro objeto. Vamos a dejarle que lo renderice para que lo veráis y luego le haremos de nuevo otra prueba. Si lo veis, es como si fuese mucho más mate el material y tuviese mucha menos reflexión. ¿Os dais cuenta? Es decir, no está afectando la reflexión, aunque nuestro objeto tenga material con reflexión, ¿vale? Lo veis, ¿no? Fijaros que parece mucho más un material más mate. Si yo le digo que afecta las reflexiones, fijaros la diferencia entre aquel render y este de ahora, donde se va a apreciar pues el sol seguramente en alguna parte reflejándose, dependiendo también de la posición del sol, que eso es algo que os vamos a explicar ahora. Si os veis, aquí tenemos las reflexiones del sol, ¿os dais cuenta? Es como si el sol estuviese aquí en la parte izquierda, ¿vale? Entonces, fijaros que realmente podemos controlar también si queremos que nuestro HDR afecte a reflexiones o no afecte. Entonces, estos son todo opciones que podemos controlar y que no teníamos dentro del environment de Uberride. Entonces, esto es algo que a nosotros personalmente nos parece extremadamente importante explicarlo de esta forma porque creemos que realmente es la mejor forma y la más optimizada y en la que vais a tener más control de lo que estáis haciendo con vuestro HDR, es hacerlo a través del área DOM Light y dejar de lado un poquito lo que es el environment. Ahora, otro tema que a nosotros nos parece súper importante es que tenemos que entender que el HDR es una imagen 360 grados donde en algún lugar, pues en este caso tiene el sol, que emite su iluminación, etcétera. Si os dais cuenta, también el sol en algún lado se refleja. Entonces esto aquí parece que el sol estuviese por aquí delante. Entonces lo que es importante también entender es que si nosotros sabemos controlar la posición del HDR, con lo cual la posición del sol, pues también el resultado puede ser de una forma o de otra. Es decir, que no es lo mismo que nuestro sol ilumine por aquí, que ilumine por la derecha, o que ilumine por delante, o que ilumine por detrás de nuestro objeto. Es decir, que todo eso también tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, algo que nosotros acostumbramos a hacer es ayudarnos un poco de un pequeño truco, puede ser un poquito rudimentario, pero yo creo que es importante compartirlo con vosotros. Entonces yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, crearme una esfera. Voy a colocar una vista en planta y esta esfera en un principio la voy a escalar. ¿Vale? Es decir, voy a crearme una esfera por encima de mi objeto. ¿Vale? Entonces, mi objeto, como veis, ahora mismo está dentro de una esfera. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto es como si fuese una esfera. A la esfera lo que le voy a decir es que le voy a dar botón derecho del ratón, una etiqueta de composición, ¿vale? Vamos a buscar una etiqueta de composición y le voy a decir, no quiero que arrojes sombras, no quiero que recibas sombras, no quiero que seas visible a la cámara, no quiero que seas visible a los rayos, es decir, yo no quiero que hagas nada, solamente ni visible por las transparencias. Lo único que quiero es que la esfera aparezca para ayudarme en algo que voy a hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer es crearme un nuevo material, pero para poderlo visualizar aquí correctamente va a ser un material estándar de Cinema 4D. Y en ese material, en el cargar color, le voy a cargar mi HDR.
Ya lo he cargado y le voy a aplicar a mi esfera. Fijaros que voy a colocar aquí una vista, por ejemplo, Guro. Y a mi esfera le voy a aplicar eso de ahí. ¿Vale? Fijaros. Entonces yo ahora mismo tengo una esfera donde tengo aplicado el HDR, donde claramente estoy viendo que el sol está aquí a la izquierda. Por eso, si os dais cuenta, en el render me aparecía el sol aquí a este lado. ¿Vale? Entonces, ahora lo interesante de todo esto es lo siguiente, es decir, que yo ahora podría coger la esfera y mi luz y girarlas conjuntamente y decirle, oye, pues yo ahora quiero que el sol esté aquí delante. ¿Ok? Y si yo ahora renderizo, os vais a dar cuenta que el sol va a estar aquí frontal a nuestro objeto. Vamos a dejarle que renderice. Entonces no vamos a tener aquellas reflexiones del sol aquí. Si os dabais cuenta, las teníamos más o menos aquí, sino que ahora las vamos a tener más o menos aquí en esta línea. Es decir, que el sol va a estar frontal ahora mismo a nuestro objeto y no va a estar iluminando de izquierda a derecha. ¿Vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis. Entonces yo creo que hay cierta diferencia, pero quizás para que lo apreciemos mejor vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a volver atrás, vamos a colocarlo todo de nuevo, vamos a volver atrás con Z, me voy a ir aquí, no quiero guardar, pero sí quiero sacar en salida, pues por ejemplo a 1080, por ejemplo, ¿ok? Y vamos a hacer un primer render con el sol a la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo aquí en el visor de imágenes, un primer render, lo voy a hacer un poquito mayor, le voy a decir aquí que le quiero ajustar en pantalla y vamos a hacer ese primer render, ¿vale? Entonces voy a hacer varias variantes, varias pruebas para que veáis la diferencia entre uno y otro. En este caso, como el sol estaba a la izquierda, iluminando de izquierda a derecha, pues veis aquí las reflexiones del sol, ¿no? Sobre todo en esta parte más a la izquierda, ¿vale? Vamos a dejarle que lo renderice para que lo veáis bien. Mientras renderiza, lo importante de todo esto es que yo puedo continuar trabajando, es decir, que yo ahora podría decirle, oye, pues ahora tengo la luz y la esfera y esto aquí me lo vas a rotar, por ejemplo, 90 grados, ¿vale? Vamos a darle 90 grados. Hemos colocado el sol aquí delante. Vamos a la ventana de visor de imágenes. A ver si la podemos abrir. Aquí. Entonces, como veis, he modificado la posición del sol, pero él continúa renderizando nuestra imagen, ¿vale? Entonces, eso también es una ventaja que tiene Cinema 4D Override, es decir, que yo puedo estar renderizando y al mismo tiempo pues puedo estar trabajando o continuando trabajando en mi escena, modificando posiciones de iluminación, creando materiales, etcétera, etcétera. Realmente eso es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha gustado de Cinema 4D y Override. También comentar que yo, por ejemplo, personalmente trabajo con Cinema 4D desde el año 1996. Comencé con la versión 6 de Cinema 4D, me apasioné por este software y en un principio hasta hoy continúo con él utilizándolo habitualmente en nuestros flujos de trabajo y en nuestros proyectos. Entonces, fijaros, realmente se aprecia claramente que al tener el sol iluminando de izquierda a derecha, pues las reflexiones del sol están aquí. Es decir, nosotros no tenemos una reflexión del sol aquí, porque en este caso estaría a la derecha. Entonces, realmente, las reflexiones del sol están en la parte izquierda, ¿vale? Ahora le hemos puesto el sol en la parte frontal, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, vamos a renderizar la misma escena, la misma imagen, la única cosa que hemos hecho es modificarle la posición del sol. Entonces, digamos, hemos rotado el HDR
para que la posición del sol sea frontal. Una cosa que podemos hacer, que no sé si vosotros conocéis, es que podemos, por ejemplo, comparar A y B. Comparar A y B significa que este de aquí va a ser A y este de aquí va a ser B. Entonces, fijaros, yo ahora tengo aquí una raya que me permite subir y bajar. Entonces yo tengo el render que tenía y el render que estoy haciendo. Entonces vamos a apreciar claramente la diferencia entre uno y otro. Si os dais cuenta, en el que tenía las reflexiones del sol más o menos por aquí, ¿vale? Y en el que estoy haciendo ahora, si os dais cuenta, las reflexiones son más frontales, no son laterales izquierda, ¿vale? Vamos a dejarle que termine de renderizar para que veáis la diferencia entre una y otra. Entonces, esto en el visor de imágenes, el comparar es algo que a nosotros nos encanta. Naturalmente, os mostraremos la otra ventana de cálculo de VRAI, pero yo creo que para estas cosas el propio visor de imágenes de Cinema 4D conjuntamente con el motor VRAI pues es súper práctica y tiene pues estas posibilidades que nos permiten el poder comparar una imagen con la otra y poder visualizar como si fuese en tiempo real los cambios que nosotros estamos haciendo en nuestra escena y qué supondría eso en el resultado final de nuestra imagen. Entonces, como veis, ya casi está, ya casi lo tenemos renderizado y en un principio claramente veis que el nivel de iluminación es diferente, aunque nosotros no hayamos modificado la intensidad, pero colocar el sol frontal naturalmente ilumina mucho más nuestra escena que si lo tuviésemos lateral izquierdo. Las reflexiones veis que son mucho más frontales del sol y fijaros la iluminación, ¿no? La iluminación lateral izquierda sería esta y la iluminación frontal sería esta. Se ve claramente la diferencia, ¿no? Y eso que no hemos cambiado nada en intensidad, no hemos cambiado nada en el HDR, no hemos cambiado nada en la cámara, etc. Imaginaros ahora que yo con la esfera y la luz activada, pues ahora vuelvo a rotar y le digo, oye, pues ahora quiero que esté a la derecha y le coloco 180 grados. Entonces la esfera realmente solamente es una ayuda gráfica para que tú sepas exactamente en qué posición tienes el sol y cuántos grados tienes que rotar para ubicarlo en la posición que a ti te interesa. Voy a hacer una nueva prueba de mi HDR y en un principio lo voy a renderizar con la iluminación del sol a la derecha. Aquí tenéis el resultado, donde tendríamos la iluminación por la derecha. Como veis, las reflexiones del sol estarían más por aquí. Voy a desactivar la comparación. Entonces, iluminación con el sol a la izquierda, iluminación con el sol frontal, iluminación con el sol a la derecha. ¿Veis la diferencia entre una y otra? Entonces, fijaros lo que supone esto. Es decir, que nosotros, al modificar la posición o el ángulo en el que tenemos colocado nuestro HDR, pues eso significa que tengamos un nivel de iluminación u otro sin modificar ningún parámetro dentro de nuestra escena. Es decir, entonces eso es algo que nos permite realmente tener el control total de lo que el HDR está calculando y de lo que el HDR está generando dentro de nuestra escena, ¿vale? Entonces, ya para terminar, vamos a hacer la otra imagen, es decir, con el sol aquí detrás, es decir, lo vamos a rotar a 270 grados. Un segundo, 270 grados, tendríamos ahí nuestra imagen y la vamos a renderizar. Y este sería el resultado con la posición del sol de nuestro HDR detrás de nuestro objeto. Fijaros, iluminación de izquierda a derecha, iluminación frontal, lateral derecho y detrás de nuestro objeto. ¿Os dais cuenta de las diferencias? Entonces, todo ha sido renderizado con el mismo HDR, con la misma intensidad, con la misma cámara, con la misma configuración, con todo igual. Lo único que hemos hecho es rotar el HDR
para de esa forma saber y controlar la posición del sol, para de esa forma obtener el mejor resultado dependiendo de lo que nosotros queremos mostrar dentro de nuestra escena. El tema de crear una esfera, como os decíamos, es simplemente a nivel de apoyarnos para poder controlar cuando queremos controlar la iluminación y saber en qué posición estamos colocando el sol, ya que el HDR es una textura a 360 grados que aplicándose a una esfera pues nos ayuda para facilitarnos saber cuántos grados tenemos que rotar. Entonces lo que hacemos es aplicárselo a una esfera con un material estándar de cinema, visualizar cuál es la posición del sol en nuestro HDR y correspondientemente, según nuestras necesidades de iluminación, pues rotar el sol pues conjuntamente con la luz hasta colocarlo en la posición que a nosotros nos interesa. Naturalmente la esfera, si no la queréis visualizar en un momento determinado, pues simplemente la ocultáis. Si la queréis activar, la activáis y si no, la desactiváis, ¿vale? Entonces, en un principio es relativamente fácil de controlar. Pero ya para finalizar la clase, yo creo que ha quedado bastante claro que el trabajar con el Area Dome Light os da muchas más opciones y mucho más control sobre lo que es la iluminación a través del HDR, ya que podéis controlar muchos más parámetros como reflexiones, visible, invisible, subdivisiones, potenciar cálculos, modificar exposición, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro que vale muchísimo la pena trabajar con el Area Dome. En la próxima clase continuaremos con la temática de iluminación, pondremos en práctica, sobre todo dentro de una escena de interiores, pues utilizaremos el HDR para crear la iluminación natural, generaremos una luz solar para generarnos las sombras arrojadas directas que queremos dentro de nuestra escena, utilizaremos también luces IS para que entendáis de qué forma podemos utilizar la iluminación artificial e indirecta, y de esa forma continuaremos un poco ya sobre una escena real de arquitectura, pues el mismo contexto de iluminación, y lo colocaremos en práctica. Esperamos que esta clase os haya gustado. En un principio, como decimos siempre, cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros. En la descripción de la clase en Vimeo, en el vídeo, abajo encontraréis la escena que hemos utilizado para que la podáis descargar y podáis utilizarla si queréis para hacer vuestras propias pruebas y ver de qué forma lo hemos controlado todo. Cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os mandamos un gran abrazo y hasta la próxima clase.